Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Me parece que hay que zambullirse ahí, bajar la aplicación, zambullirse y empezar a escuchar y enganchense con lo que tengan ganas de engancharse. Hay días en que uno solo quiere escuchar un poema y hay días que vas a tener ganas de echarte el curso completo de Bram Stoker y Drácula que da Vicente Quirarte, qué sé yo, ¿no? Hay días y días. Ay, es que a mí me encanta. Adoro Descarga Cultura. Hola nuevamente a nuestro podcast descargacultura.unam. Les saluda Sara Regalado y como siempre me acompaña Paola Famitsay en este nuevo episodio en el que tenemos una invitada de lujo. Ella es escritora, académica, comunicadora, es doctora en letras por la UNAM y además actualmente es directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y podemos incluir también en su semblanza que tiene el don de atraparte con su voz. Bienvenidísima nuestra querida Sandra Lorenzano a descargacultura.unam, esta que ya es tu casa desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Sara, Pau. Gracias por esa presentación tan bonita y tan generosa, Sara. La verdad que sí, estoy feliz de estar acá. Ustedes saben que soy fan de Descarga Cultura UNAM desde hace mucho tiempo, desde que empezó realmente. Así que cuando me invitaron a tener esta charla me dio tanta emoción. Estoy súper emocionada ahora de poder estar de otra manera, ¿no? Con estas conversaciones que ustedes han propuesto. Es que estamos acercándonos a la gente de una manera tan bella a través de Descarga Cultura que bueno, lo celebro y otra vez gracias por la invitación. Pues es un gusto, Sandra, Sara, estar acá juntas una vez más. Y bueno, pues quisiera comenzar principalmente escucharte leer no solo tu obra, sino la literatura de otras o otros escritores. Siempre es un deleite y también una sacudida. Pero para ti, ¿qué importancia y qué lugar juega la voz en la literatura, Sandra? Fíjate que justo el tema de la voz es uno de los temas que más me interesan y más me atrapa. Tanto la voz literaria como el tema de la voz. He escrito mucho sobre la voz. No sé por qué, con la sensación de que cuando no estás bien en la vida, de pronto la voz también se quiebra o que se obtura y que cuando estás bien la voz fluye. Yo me puedo enamorar a través de una voz. Siento que las voces que me llegan me dicen mucho más que las palabras muchas veces. Bueno, es la magia de la radio, es la magia de los podcasts y de pronto hay un mundo que aparece con cada voz. Hay una historia, hay pasiones, hay gustos, hay dolores, todo eso aparece en una voz. Ahora, en términos de escucha, soy fan de la radio. Yo me gusta mucho más la radio que la televisión, por ejemplo. Me provoca mucho más, me permite imaginar, me permite sentir que estoy recibiendo algo y que a la vez, un poco lo mismo que me pasa con los libros, que al mismo tiempo que voy leyendo se me va disparando la cabeza, ¿no? Siento que en espacios más audiovisuales, la parte visual me da todo demasiado cocinado.
aunque me gusta mucho el cine sobre todo, ¿no? Pero ese cine más sutil que un poco te propone lo mismo, te propone que seas tú quien complete el mensaje. Y eso siento con la radio, siento con los podcasts y lo siento mucho con Descarga Cultura. Parece una publicidad pensada, les juro que no, pero es que lo vivo así, lo vivo como la voz y la palabra dicha o la palabra escuchada como un disparador de mi propia interioridad. Porque además, Sandra, pues tú en tu trabajo como comunicadora, en las presentaciones que haces, en las conferencias que compartes con el público, siempre aprovechas, tienes como ese tino de colar alguna obra, algún poema, algún fragmento de otros autores y darle lectura. Ahí también entra la voz, ¿no? Ahí también entra tu voz siendo intermediaria entre la obra de otros autores y el público, ¿no? Uy, sí. Yo lo que creo es que hay que pensar en la difusión de la literatura o en la divulgación de la literatura a través de contagio. Y a mí una de las cosas que más me gusta es contagiar la pasión por la palabra literaria. Claro, toda oportunidad es buena para leer un poema, para leer un cuento, un fragmento de novela, porque me parece que en la medida en que tú la transmitas con pasión, puedes lograr ese contagio. Entonces creo que a través de la escucha y a través de lo que nosotras y nosotros podamos leer y transmitir, pues estamos contagiando el amor por la palabra literaria, que es una de las cosas que más me gusta en la vida, ¿no? Me parece que esa posibilidad de crear una comunidad lectora, una comunidad que comparta la pasión, pero ¿saben qué? La pasión por entender el mundo, la pasión por entender a las y los demás, la pasión por entendernos a nosotras mismas a través de las palabras de otras personas. Eso es lo que a mí me gusta de la literatura. No importa de qué vaya a hablar, siempre hay un poema, un fragmento de novela, un cuento que me permita transmitir eso que a mí más me gusta, que es la posibilidad de contagiar el amor por la palabra literaria. No sé si tú te autonombres sorjuanista, pero en este sentido me gustaría que nos platicaras de ese amor que tú tienes por la literatura de Sor Juana y cómo recomendarías que nuevas generaciones se acerquen a la obra de Sor Juana, o en todo caso, ¿cómo fue que a ti te sedujo la obra de Sor Juana? No sé si llamarme sorjuanista, porque los sorjuanistas verdaderos dirían que no. Yo soy una enamorada de Sor Juana. Creo que eso no me lo puede discutir nadie. Y soy una enamorada de Sor Juana. Desde que estaba en la facultad, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado. En la facultad, de pronto, algunas profesoras hablaban de Sor Juana. Imagínense que entre mis maestras estaba Margot Glantz, estaba Dolores Bravo, gente que realmente sabe de Sor Juana, Graciela Cándano, que trabajaba la literatura virreinal, la trabaja, y de pronto una amiga muy querida, que fue mi maestra, y luego nos hicimos muy amigas, que es Ana Mari Gomis, me regaló las obras completas de Sor Juana. Bueno, morí, colapsé totalmente, y de ahí en más me enamoré de ese personaje. Después tuve la inmensa suerte de trabajar durante 15 años en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces, el sentido de responsabilidad también de que tienes al ocupar un espacio como ese, donde una mujer tan excepcional como fue Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, llegar a ocupar ese lugar,
sientes de verdad una responsabilidad, no puedes hacer cualquier cosa ahí, o por lo menos esa era mi sensación, ¿no? Y claro, te vas metiendo cada vez más en la vida y en la obra de Sor Juana, y tienes la certeza cada vez mayor de que fue una adelantada para su época, una mujer cuyo amor a la libertad, cuyo amor al conocimiento, cuyo amor al mundo y al conocer ese mundo desde el espacio sideral y el universo en términos astronómicos hasta lo más profundo del cuerpo humano, como aparece en el Primero Sueño, la hizo una mujer muy especial, muy comprometida además, sobre todo con el estudio, y de alguna manera ella decía, bueno, escribir era como un complemento, lo que yo quería era estudiar, lo único que quería era que me dejaran tranquila para poder leer, para poder aprender. Realmente es un personaje entrañable, Sor Juana, admirable sin duda, pero entrañable porque una se puede imaginar esa lucha como mujer, monja, una mujer que dice, yo no tengo vocación para el matrimonio, lo que tengo es vocación para el estudio. Bueno, realmente yo pienso que muy diferente hubiera sido y sería la lucha de las mujeres de nuestro país y de nuestro continente, ahora que es tan fuerte y que ahora todas las chavas se dicen feministas tan abiertamente. Hasta hace 10 años había que decir casi en secreto que eras feminista, ¿no? Entonces, todo esto hubiera seguido otro rumbo si no hubiéramos tenido una mujer como Sor Juana. Y además de eso, encima una poeta espectacular. ¿Yo qué diría para que la gente se acerque a Sor Juana? Que por favor lean sus sonetos amorosos. Yo creo, y habrá quien crea que me excedo, pero yo creo que hay pocos poemas de amor de las letras barrocas tan fuertes, tan conmovedores como los poemas y sobre todo los sonetos de Sor Juana. Pensemos que vivió encerrada, o sea que su experiencia del amor, si es que la tuvo, real, fue muy limitada. Y sin embargo creó un universo excepcional. Qué bonitas palabras también a partir de esta idea, Sandra. Y bueno, en los últimos años también tu trabajo se ha ido un poco más hacia la narrativa, pero especialmente para Descarga Cultura grabaste en 2012 algunas piezas del poemario Vestigios y tiempo después publicaste Herencia. Nos parece que en ambos libros, incluso desde el nombre, ya estás anunciando que nos vas a llevar al pasado, a los orígenes y que la memoria se volverá una protagonista. Queremos saber si es así y que nos platiques un poco más de tu beta poética. Sí, sí es así, sin duda. Para mí la memoria es un tema central, tanto en mi vida como en mi trabajo literario. No quiere decir que no me interese el presente, en realidad me interesa esa memoria para entender el presente, mi propio presente personal, de dónde vengo, cuáles son estas raíces, cuál es esta historia que además está atravesada por la historia latinoamericana, la violencia, las dictaduras y demás, pero también las historias más íntimas que marcan quién soy o que han creado esto que soy en este momento. Me interesa mucho, no lo he teorizado ni he querido demasiado buscarle explicaciones, pero me doy cuenta que cada vez que me siento a escribir, y sobre todo cuando escribo poesía, sí aparece el tema de la memoria, aparece el tema del cuerpo. El tema del cuerpo también es fundamental. Pienso que en general para la poesía de mujeres está siendo muy importante el tema del cuerpo, el tema del deseo, poder finalmente nombrar nuestro deseo como poetas, nombrar los dolores que tenemos como mujeres del siglo XXI, que nos expresamos a través de la palabra. Todo eso aparece un poco en mi poesía y aparece también en la narrativa. No son tan diferentes
Y sí, son esa búsqueda en el pasado para poder entender el presente y para poder reencontrar mi voz. Ahí llegamos otra vez al tema de la voz, porque finalmente yo lo que siento es que mi voz, mi cuerpo, mi piel son la herencia de aquellas otras mujeres, conocidas o desconocidas, de sangre o de elección, ¿no? Entonces sí, es un tema que me importa mucho, Pau, que se me junta siempre también con la realidad que vivimos como mujeres, con la realidad que vivimos como sociedad y con la realidad mía más íntima. A veces son los duelos, a veces son los miedos, a veces es el enamoramiento, pero siempre en este contexto donde yo sé que estoy con otras y con otros, ¿no? Que incluso cuando hablo de las cosas más íntimas, puedan decirle algo a alguien más, no solamente que me lo digan a mí y a la gente que me conoce, y a veces ni siquiera a la gente que me conoce, ¿no? Esa es parte del reto de la poesía, cómo hacer que desde tu yo más íntimo puedas tocar el yo más íntimo de la gente que te lee o te escucha. En este caso es una memoria que se desdobla porque este título, esto que compartiste para Descarga Cultura, tú lo grabaste hace 10 años, como mirando hacia atrás. En el presente pues ya habla de manera diferente y es una memoria viva al final de cuentas, ¿no? Entonces, al final de este episodio justo vamos a cerrar el episodio con algunos fragmentos de esto que tú nos compartiste de Vestigios, y vamos a ver qué repercusiones tiene emocionales y sensitivas y de reflexión en nuestros escuchas. Sandra, y hablando de todo este panorama que abre Descarga Cultura, sabemos que tú eres una escucha asidua de los contenidos. ¿Qué tal si nos haces algunas recomendaciones de lo que podrían ir a escuchar nuestros usuarios después de escucharte aquí en este episodio? Uy, bueno, hay muchísimo. Yo diría, hablando de literatura, por ejemplo, toda la colección de letras mexicanas en voz de sus autores, de letras de Iberoamérica en voz de sus autores, son colecciones que nos permiten tener un vínculo tan cercano con aquellas y aquellos autores con los que estamos compartiendo una época, con las que estamos compartiendo una realidad, y además escuchar a los autores siempre nos hace darle un sentido nuevo a aquello que hemos leído. Si es que los hemos leído, a veces los descubrimos. Yo les voy a decir, por ejemplo, ustedes saben que entre mis poetas favoritos está Darío Jaramillo, el gran poeta colombiano. Mi nombre es Darío Jaramillo. Me parece que escucharlo a él, leer sus poemas, es una delicia absoluta. Por ejemplo, leer a María Negroni. Hola, soy María Negroni y estoy en descargacultura.unam. Otra gran poeta, en este caso argentina. Leer a Carla Gelfenbein, la amiga y narradora chilena. Hola, soy Carla Gelfenbein y estoy en descargacultura.unam. Es que además a veces se nos olvida la riqueza tan excepcional que tiene nuestra lengua, ¿no? Es importante de pronto sumergirnos en Descarga Cultura para disfrutar esa cantidad de acentos, ¿no? Ya hablé de Colombia, ya hablé de Argentina, ya hablé de Chile, pero también en México tenemos acentos y qué sé yo, escuchar a Elsa Cross, por ejemplo, en el curso que dio sobre cultura de la India. Bueno, los cursos es que yo los adoro. Y, por ejemplo, escuchar a Javier Sicilia en su curso sobre el silencio, o a Roger Bartra en su curso sobre la música y la melancolía, escuchar a Gerardo Kleinburg en sus cursos sobre música, hablemos de ópera, lo que yo he aprendido con Gerardo de ópera.
No sé, para mí es un placer y es un viaje inacabable, porque hay tantísimo. Está el vínculo con el Colegio Nacional que me parece increíble. Pienso, por ejemplo, todo lo que yo he aprendido sobre ética, tanto con el curso de Juliana González, a la que adoro absolutamente, como escuchando a Arnoldo Kraus, al que yo llamo, no solo es mi médico, sino que yo lo considero mi gurú. No sé, hay como un mundo, y al mismo tiempo ahí estoy hablando de autores y pensadores que están vivos, pero también hay una cosa de memoria en Descarga Cultura que me encanta, que es esto, recuperar libros clásicos, recuperar ciertos cuentos, recuperar algunos ensayos, teatro, no he dicho nada del teatro, que me parece maravilloso. A mí me gusta mucho leer teatro en atril, los radioteatros que también están dentro del podcast. Nos diste un gran panorama con todas estas recomendaciones. Esperemos que nuestros usuarios pues vayan y, como bien dices, echen un clavado y un viaje pues ya sea en la aplicación o directamente en la página. Y bueno, Sandra, para ir cerrando un poquito estas ideas y la charla de hoy, quisiéramos saber cuál es tu momento preferido del día para escuchar. Ah, qué buena pregunta. Ahí tengo que hacer una confesión. Yo, una de las cosas que más disfruto en la vida es salir a caminar. Y entonces me pongo los audífonos, me voy al parque, me desconecto totalmente de todo, me concentro en ver el verde y escuchar. Bueno, una de las últimas cosas que escuché en Los Viveros fue el curso de Luz Aurora Pimentel sobre En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Pero qué delicia, estás ahí y estás totalmente desconectada del mundo cotidiano y te conectas en un viaje alucinante mientras te rodean los árboles, parte de los árboles más bellos que hay en esta ciudad, con la voz y el conocimiento y la sabiduría de Luz Aurora. Ese es mi momento favorito. A veces también cuando lavo los platos o cocino o hago esas cosas que una hace en casa y que me gusta hacer. Yo también disfruto mucho el silencio, pero hay momentos en que necesito disparadores para que después el silencio sea más rico. No sé si me explico así. Esa es un poco mi dinámica con Descarga Cultura. Vengo en Metrobús a la Torre de Rectoría, que es donde está mi oficina, y el Metrobús es otro espacio genial para Descarga Cultura. Así que yo le diría a la gente, miren, si viajan en transporte público, no saben la capsulita de belleza y tranquilidad que se construye alrededor de ustedes para seguir así, sumergidos en el caos, sin percibir el caos, percibiendo solo la belleza. Increíble, Sandra, esos instantes que nos compartes tan personales, tan íntimos, pero que al final terminan enganchando con nosotros, con nosotras, y te agradecemos mucho de verdad esta charla. Gracias por hablarnos de poesía, por hablarnos de literatura, de la voz. Muchísimas gracias por esta plática tan sabrosa y pues esperamos un encuentro próximamente, querida Sandra. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Sara, Paola, qué placer charlar con ustedes y sobre todo poder compartir también esta pasión por Descarga Cultura. Felicidades a todo el equipo, felicidades a Mirna Ortega, por supuesto, y felicidades a Cultura UNAM. Y después de esta breve pero enriquecedora charla, les dejamos ahora con lo que la escritora Sandra Lorenzano compartió para descargacultura.unam hace una década. Un fragmento de su novela Saudades y una selección del poemario Vestigios. Que lo disfrutes.
hundirme en tu memoria, caminar los caminos que caminaste, conocer las estaciones que han marcado cada centímetro de tu piel, saber la historia de esa arruga que te surca la frente cuando te concentras en la tela, reconocer entre millones de sonidos tu voz de la infancia, amarte completa, lo que fue y lo que pudo haber sido, abrazar tu angustia adolescente, tu primer asombro, acercarme al secreto de tu exilio. No puedo moverme más que en el espacio. El tiempo lo descubro en tus silencios y en este viaje por el desasosiego. Si el corazón pudiese pensar, se pararía. Para recorrerte completa con mi lengua, para dibujar suavemente los pliegues de tu piel, para escribir en tu espalda mi nombre más secreto, para poder ver los años que hicieron falta, para dibujar los trazos de tu perfil, para volverme tu cómplice más antigua. Te miro pintar esta mañana, hay una franja de río a lo lejos y el perfume de los aromos entra por la ventana. Mojar pinceles, preparar los colores en la paleta, abstraerte en un mundo de silencio, te cubre un sosiego protector. A mí, el cuerpo se me ha vuelto una fiesta que nace en el fondo de tus ojos y mi piel se reconoce en los espejos porque lleva las huellas de tu aliento. Cada noche empieza nuestra historia en el sitio que he hecho mío entre tu cuello y el hombro. Arrullamos luego juntas a las luciérnagas. Del poemario Vestigios. Uno. Había un río, un muelle, el sol que se reflejaba en el agua marrón, los nombres prendidos con alfileres o atados con hilos resecos, olor de maderas enmohecidas, humedad. Hubo quizás cuerpos, quizás pieles tibias o abrazos, un muelle, nada más lejano al calor pegajoso con el que soñaba cada noche. Como otros, sueñan con su propio rostro. Dicen que el caracol que habita en su oído traicionó los principios. Dicen que tambaleante avanzaba por la orilla, que se dormía acurrucado bajo las hojas que son tierra, que son ceniza, que son huesos, que son ceniza. Dos. ¿Tendré que volver a hablar de naufragios, de amaneceres blancos sobre el agua? ¿Tendré que contar una vez más que resuenan otras voces en su propio laberinto? Tres. Pero todo podría resumirse en unas pocas imágenes. Le resultan escurridizas, borrosas, el calor pegajoso, el olor del río por la mañana. Hubo quizás cuerpos, ramas caídas, los nombres prendidos con alfileres. Alguien habló de rituales, tal vez. Las palabras se inclinan hasta caer del lado de ese sueño que se repite, cubierto de cenizas. El humo pertenece a otra escena. La pesadilla lo incorpora. Con el calor, la madera enmohecida. Camina tambaleante. Su propio oído es la madeja de un bullicio ajeno, de los murmullos que van tejiendo las moscas
de alas transparentes y suspiros estivales. Cuatro. Finalmente, todo es parte de una misma historia, también los sueños pegajosos, los nombres atados con hilos resecos, las moscas de alas transparentes, los huesos, el humo que sube como si no pesaran el calor y el moho, de una misma historia tambaleante, que se inclina hasta caer por su costado, el de los murmullos. Alguien habló de rituales. Si el calor no se pegara a la piel, si los olores no llegaran desde el río, si las moscas veneraran el silencio. Nada se ve y es apenas un susurro lo que llega de la otra orilla. Palabras ininteligibles, tal vez una letanía, una canción infantil, solo un contrabajo en re menor para el duelo. Túmulo perdido en el grano más callado de la sal, sombra de tu cuerpo en las madrugadas de viento, las que guardas en las puntas de los dedos, en la huella violenta de las comisuras. Y era humedad de hojas la que inventaba el aliento, para hablar otra vez del desfile de tus huesos. Si nunca aparecieran tras la bruma las voces, te quedarías sin muelles, sin retazos de historias, sin la luz que se filtra vuelta a rastro del insomne. De nada valdría entonces ser el que invoca el latido de la hierba, la caricia, el canto, la plegaria oscura del desencuentro. Entre un silencio y otro no se vislumbra el infinito, sino la marca que deja el caracol en el suelo frío. ¿De qué serviría si no tanta derrota, tantas plegarias dichas a cualquier oído o aún al vacío de una tarde de invierno, sin laberinto que hospede al vértigo? El azar no tiene que ver con los dados o el destino. Pesan demasiado las palabras cuando solo busco hablar de la línea más pequeña de tu mano. Y sigue el caracol, de a poco, arrastrándose. Alguien dijo que tu vientre sería el libro que colmara mi curiosidad analfabeta. Huérfano de guerra aprendí entonces a llamarme, y letra a letra fui marcando cada uno de mis huesos, única riqueza del baúl del transtierro. Es viscoso el brillo que marca como huella, vía láctea de lo mínimo. ¿Para qué más que esta confesión de la minucia reconcentrada en sí misma? Y fue de otros la huella del desierto, de los que tocaron los pliegues de tu piel, de los que navegaron por tu voz de madrugada, de los que escribieron salmos a tus ojos y enloquecidos se desnudaron en las esquinas. En el centro mismo de la aurora, las rocas tienen la tibieza del aliento.
Sobre el horizonte son naranjas las líneas de tu espalda y un incendio las palabras. Destellos de luz ocupan el silencio. Si hubo un principio, fue en la orilla de tu cuerpo. Cortar las ramas, la maleza, atados tengo los brazos, las piernas, el deseo, y es un crepitar de huesos el que alimenta la savia. Insectos aturdidos en el punto más alto de su espera. Frotar de alas que le gritan al reflejo de un incendio. Podríamos poner una vela por los nuestros o hundir la cabeza entre las hojas, en el olor húmedo, dulzón y pegajoso. Dejar que el musgo le cubra la frente, el mapa de las venas, las manos manchadas de ceniza. Dejar que se pierdan muy de a poco. Uno. Y el fragmento es eso simplemente, el talento de la piedra en el calor del verano para encontrar el ritmo preciso sobre el agua. O podría decirse de otra manera, más cercana a la piel quizás, al deseo que encierran las chicharras, al delirante grillo que te nombró toda la noche, en otro paisaje. Tentada estuve de escribir en otra vida, como si las estaciones cambiaran con los años, como si los trenes sucumbieran ante el vértigo, lejos del embrujo de las siestas de sábanas húmedas. Dos. No es más que el rumor de alas que escuchábamos por la tarde. 1, 2, y al tercer salto solo queda ahogarse sin haber conocido el nombre que gritaba el ángel. Aunque también está la opción de los caminos de tierra y las flores amarillas, como tu frente contra el espejo. Más claras, tal vez, o más brillantes. De todos modos, sería una imagen repetida, similar a las postales que guardabas en el sobre, pedazos sueltos. Tres. Pero podría haber sido un día lluvioso, un festín de humedad, los huesos a la intemperie, para dejar una marca más en la pared, una hendidura, una huella. Sabes que lo mismo da. De todos modos, el viento ignorará estas cenizas. El barro que guarde tus rodillas se secará como cada año. Las gaviotas escarbarán sin pudor en los desechos, como siempre. Hay cosas que no cambian. Aunque sería mejor buscar otra imagen, otras palabras. En el vértice tenue del instante, un estertor diminuto, audible apenas tras el agitar de alas que sacude este fragmento de cielo, hace el recuento de la vida a la intemperie, con sus más calladas ausencias, con la arena que despeina las noches de viento, con la marca que inventa una piel más alegre, más ligera, más dulce, y no este saber de memoria cada eco, este buscar el inútil trébol de la infancia para llegar a la cena de plato vacío y al nombre repetido apenas entre dientes.
un estertor diminuto como canto de grillo, como crepitar de papeles o golpear de nudillos distraído. No hacen falta campanas para doblar a muerto, solo que el aliento se adelgace así, de a poco. Gira aún la noria en la casa sin nombre y el fuego entibia el café de mañana. Entre una orilla y otra queda el aire. Los pasos van pautando el ritmo del silencio y es el aire solamente una cortina de luces, un refugio que ha olvidado el desierto. Fue de sangre la primera palabra, de la densa sangre del ausente, de la carne robada al horizonte, humus oscuro, peces en llanto. Un fulgor dibujaba las pupilas, el nombre escondido en el aliento, para que la forma engendre a la forma. El contorno de las manos cóncavas, el rastro nocturno de tus voces. Amarilla es la sal de cada ola, la que orla las orillas de tus mares. Salado bautizo de los pájaros, errante simiente entre las islas. El origen es siempre huella en la madrugada, transparencia de cenizas, recuerdo de otros huesos. Un vestigio en el desierto, nada más, como huella grabada en la arena. Silere, el fuego, los huesos pulidos, ¿hacia dónde? Un mapa ajeno bordeando la cintura, pleamar ausente. No hay relato que vaya más allá del peso del aire. En el mediodía brutal, reseca la pregunta, inunda los ojos. ¿Y si fuera de silencio la simiente? De la piedra blanca que borró las comisuras. ¿Y si fuera el remoto río de cuerpo sembrado? Ni aun la falta de plegarias se hundiera en la tormenta. Solo es juego que violenta los abismos, a los pies del mulo de otra historia. La crueldad de las estaciones juega con la tierra y lo que oculta. Así comienza el relato, el de todos. Los escombros no son más que fragmentos de imágenes que el verano abandona. Aunque siempre queda algo que remite al primer olor: limón, verbena, un dejo agrio. El deshielo abre pequeños hilos de agua que luego serán grietas sobre todos los nombres. Y tu padre y el padre de tu padre habrán visto solo fracturas en la plegaria. Se escapa el recuerdo de la piel, quizás las uñas imaginen lo que han vivido, o el fondo de tu propio oído, el del vértigo. ¿Cuáles son las raíces que arraigan? Sonidos que fueron palabras, que fueron una amorosa declaración cualquier otoño. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuál es la punta del murmullo que encerraba el polvo? Mi voz trae arrastrando las voces del olvido. ¿Qué ramas crecen en estos escombros pétreos? Equipaje ligero si el viento soplara del sur, o vacío. Hubo un invierno de silencios que pesa más que todo el resto de la carga. Y no hay aire, solo este tiempo helado. Silere.
Si hay un nombre secreto, el nombre que un huidizo dios escribiera alguna vez sobre la arena, te llamaría yo piedra, mano, agua que corre para tratar de adivinar sus designios. Dibujaría entonces sobre tu vientre los signos ambiguos del consuelo, como la hoguera que arde detrás del último médano, para hacer de tu piel mi rezo cotidiano. Si hay un nombre secreto, debe contener dentro de sí todas las palabras, también las del dolor, las de la ventana que mira a ninguna parte, las de la ceniza que dio forma a tus huesos, las del brillo acerado de las aves que viven cada noche dentro de los sueños. O tal vez sean alas de ángeles que repiten el nombre en tus oídos, como cuentan en otoño quienes saben, bajo una llovizna inacabable. Bebo de ti entonces como si de algas fuera la sal de tu lengua. Bebo para encontrar aquella primera letra, origen, vértebra, vino oscuro que se derrama. Agosto será siempre el mes más cruel. Por eso, la elegía busca el color de las azaleas que escapan al frío repentino. Muda la certeza de los peces, dibuja espirales de ceniza. Habrá que esperar al próximo verano y escarbar entonces con las uñas para hacer del bautizo ceremonia compartida. Húmedas raíces buscan el contorno de las pieles entre ráfagas feroces de silencio. Cancelado el salmo, los nombres apenas se pronuncian y es sombra, la sombra de sus pasos. Silere.